Muy buenas, hoy continuaremos con la parte 45 de nuestro tutorial del lenguaje Java y hablaremos del polimorfismo por segunda vez. Bueno, en el tutorial pasado dijimos que existían dos tipos de polimorfismo, o bueno, que existían varios, pero bueno, que solo íbamos a tratar dos. En la vez pasada pues hablamos del polimorfismo de tipo sobrecarga, que se aplica cuando existen funciones con el mismo nombre en clases independientes. Y ahora hablaremos hoy del polimorfismo de tipo inclusión, que es cuando se llama un método utilizando una interfaz común, que es muy parecido al de sobrecarga, pero tendremos que estudiar el concepto de clase abstracta. Como decíamos, este polimorfismo está ligado al concepto de clase abstracta. Y la abstracción es una definición de una estructura donde no se define el detalle. Es decir, donde se presenta un concepto pero no se especifica cómo ha de hacerse. Entonces, una clase abstracta va a ser prácticamente igual que una clase convencional, con la excepción de que debe poseer al menos un método abstracto. Y un método abstracto pues no es más que la definición de un método, es decir, que es un método que no realiza ninguna acción. Digamos que es básicamente el nombre del método, pero no se dice qué hace el método. Acá en esto hay que tener dos cosas muy claras. Una cosa es que las clases abstractas no pueden ser instanciadas. Esa es una cosa importante que hay que tener en cuenta. Y otra cosa importante es que las clases que hereden de una clase abstracta deben implementar los métodos abstractos de la clase padre. Bien. Bueno, ya verán que esto en la práctica es bastante más sencillo que la teoría. Entonces, para la parte práctica lo que vamos a hacer es utilizar el mismo ejemplo que hemos venido desarrollando en los últimos dos tutoriales y con la finalidad de mostrar cómo funciona el polimorfismo de tipo inclusión. Y en esta ocasión lo que haremos es convertir a la clase padre en una clase abstracta con un método abstracto, que es el método que sobreescribimos la vez pasada, el método sonido. Por su parte, las clases hijas tendrán la implementación de este método. Ya verán que prácticamente en las clases hijas no vamos a tener que hacer nada. Bueno, pues pongámonos manos a la obra. Abrimos nuestro NetBeans. Y yo me he tomado pues un poco he adelantado un poco el trabajo sobreescribiendo copiando el proyecto anterior y renombrándolo en Java 45 para adelantar el trabajo. Aprovechemos de cerrar todas estas cosas que ya no vamos a usar. Close, y con eso liberamos un poco el espacio. Close. Close. Vamos a dejar el otro por si acaso tenemos que mirar algo. Bueno, acá tenemos que he cambiado el nombre acá arriba digamos del proyecto. Esto se hace con rename. Se me ha perdido. Aquí, rename. Y después he renombrado nuestros paquetes con refactor, rename. Y por último he cambiado en el POM el nombre de la clase, digamos, del proyecto y el nombre de acá de la ruta a la clase principal. Y ya compila sin ningún problema. Bueno, abramos nuestras clases. Y acá, bueno, lo primero que vamos a hacer es convertir esta clase en una clase abstracta. Que para hacer una clase abstracta no es más que agregar la palabra abstract. Bueno, y vamos a hacer que el método sonido sea un método abstracto también. Esto es abstract. Y ya verán que acá tenemos un primer error. ¿Por qué? Porque, como habíamos dicho en la parte teórica, el método solo tiene que ser la definición del método. No debe decir cómo se hace. Entonces, en este caso, habría que poner punto y coma. Y esto es una definición de una función. Es lo que llamamos una función abstracta. Y vean que ha desaparecido el error. Entonces, ¿qué sentido tiene esto? Tiene el sentido de que
en la clase padre yo defino todos los comportamientos que son comunes a todas las clases hijas y lo que yo no, lo que es distinto en cada uno, pues simplemente lo defino como una función un método abstracto para que sea en las clases hijas donde se defina este comportamiento. En este caso ya lo hemos definido, porque esto va a quedar igual. No necesitamos hacer nada más, puesto que justamente en estas clases estamos diciendo cuál es el comportamiento específico de esta función. Ahora, si compilamos esto, vamos a obtener un error. Ya verán cuál es. Vamos a compilarlo y ven que nos da un error. Porque nos dice que la clase animal no es abstracta y no puede ser instanciada. Esto es porque en nuestra clase principal estamos instanciando un objeto animal, que cuando lo sobrecargamos, cuando utilizamos el polimorfismo de sobrecarga, no nos dijo nada porque eso está permitido, pero en el polimorfismo de inclusión no se puede hacer. Es decir, que para que mi programa funcione, necesito quitar esto. Y ahora sí que debería compilar. Y bueno, pues ahora sí que ha compilado. Y ahora vamos a ejecutarlo y vamos a obtener que la clase perro, pues el perro ladra y el gato maulla. Así que fíjense que es muy parecido a lo que vimos la vez pasada, con la excepción de que no se puede instanciar la clase animal. Esto, bueno, como ya le comentamos, digamos, la ventaja es que sigo tratando a todos los animales como una misma clase y puedo definir en subclases los comportamientos particulares. Esto simplifica un poco, pero bueno, será objeto de un próximo tutorial donde explicaremos las ventajas del polimorfismo. Por hoy, pues se ha cumplido el objetivo, que era mostrar el polimorfismo de inclusión. Así que será hasta otra ocasión. Les habló Rafa. Si les gustó el contenido presentado, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para que estén al tanto de futuras publicaciones. Será hasta otra ocasión.